Amigo y amiga que hoy escuchas este mensaje, quiero hablarte directamente al corazón, porque sé que no has llegado aquí por casualidad. Tal vez vienes con el alma cansada, con heridas que nadie más conoce, con preguntas que no han encontrado respuesta. Quizás tu vida parece un laberinto donde buscas salida y no la hallas. Quiero decirte algo con la certeza de la palabra de Dios. No estás aquí por accidente. Estás aquí porque el Señor tiene una palabra viva y transformadora para ti. Jesús dijo en el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 16: No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Esa declaración es como un rayo de luz en medio de la confusión de la vida. El Dios eterno te eligió antes de que nacieras. Puso sus ojos en ti cuando aún estabas en el vientre de tu madre, y lo que estás viviendo hoy no es ajeno a su plan perfecto. Esa elección no significa que tu camino será fácil, pero sí que cada paso estará marcado por su propósito. Las personas buscan alivio en muchas direcciones. Algunos creen que lo encontrarán en el dinero, otros en el reconocimiento, otros en relaciones humanas. Pero ¿cuántos testimonios conocemos de quienes, aun teniéndolo todo, confiesan sentirse vacíos? Eso sucede porque hay cosas que solo experimentan los elegidos, aquellos que responden al llamado de Dios, cosas que no se explican con lógica humana, pero que son tan reales que transforman la vida de manera radical. Quiero que abras tu corazón y te hagas esta pregunta: ¿he experimentado yo lo que viven los que han sido llamados por el Señor? Porque si eres parte de los elegidos, habrá marcas inconfundibles en tu vida. Tal vez hoy sientes esa llamada irresistible de la que habla la Escritura, esa voz que te dice que vuelvas al Padre. Jesús lo explicó en Juan capítulo 6 versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y si estás escuchando estas palabras con un ardor en tu interior, es porque esa voz ya te está llamando. También quiero hablarte de esas batallas espirituales que parecen más intensas en tu vida que en la de otros. ¿Te has preguntado por qué, si buscas a Dios, enfrentas tantas luchas? Y la respuesta es clara: el enemigo sabe que tu vida tiene un propósito eterno, por eso las pruebas son más fuertes. Pero en esas pruebas también está la promesa. Éxodo capítulo 14 versículo 14 dice: Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Esa es la seguridad de los elegidos. No pelean solos. Los elegidos conocen lo que es tener una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que no depende de las circunstancias, una paz que calma la tormenta en medio del dolor. Filipenses capítulo 4 versículo 7 lo asegura: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no se compra, no se negocia, se recibe como regalo de Dios. Hay otra señal clara: el hambre y la sed por la palabra. Mientras otros buscan distracción en lo superficial, los elegidos sienten un ardor por conocer más de Dios, por escuchar su voz en cada versículo. El Salmo 119 versículo 103 lo expresa de manera hermosa: Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Esa hambre no es humana, es una marca divina. Y el corazón del elegido ama más allá de lo lógico. Puede perdonar donde otros no perdonan, puede dar donde otros retienen, puede abrazar donde otros rechazan. Ese amor no proviene de nuestra carne, proviene del Espíritu Santo, que ha derramado el amor de Dios en nuestros corazones, como lo dice Romanos capítulo 5 versículo 5. Los elegidos también descubren dentro de sí una fuerza inexplicable. Cuando deberían estar derrotados, se levantan. Cuando deberían estar en silencio, proclaman victoria. Esa fuerza nace de la promesa de Filipenses capítulo 4 versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en momentos claves, cuando todo parece perdido, los elegidos reciben respuestas de Dios, como Daniel en el foso de los leones, como Pedro en la cárcel,
como el pueblo de Israel frente al Mar Rojo. Dios responde en el tiempo exacto, porque nunca llega tarde. Muchos también saben lo que es la soledad, pero esa soledad se convierte en intimidad con el Padre. Jesús mismo buscaba lugares solitarios para orar, y los elegidos descubren que en la ausencia de los hombres se encuentra la presencia más dulce de Dios. Esa intimidad revela que el propósito de los elegidos va mucho más allá de ellos mismos. No viven para su propio ego, viven para reflejar a Cristo, para hacer luz en un mundo de tinieblas, para llevar esperanza a quienes no la tienen. Efesios capítulo 2 versículo 10 declara: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y finalmente hay una esperanza que nunca se quiebra, una esperanza en la eternidad, en el cielo prometido, en el hogar que Cristo fue a preparar. Esa esperanza cambia la manera de enfrentar la vida y la muerte, porque sabemos que el final de este camino es el comienzo de la gloria eterna con nuestro Señor. Hoy quiero decirte que estas 10 cosas que experimentan los elegidos son también una invitación para ti. No son teorías, son realidades que puedes vivir si rindes tu vida a Cristo. Él te llama, te sostiene, te llena, te transforma y te asegura un destino eterno. Y mientras tanto, aquí en la tierra, te da propósito, paz, fuerza, amor y esperanza. Si sientes que este mensaje es para ti, no lo ignores. Hoy mismo puedes experimentar lo que significa ser elegido por Dios. Él está llamando a tu corazón y su voz es clara: ven a mí, entrégame tu vida y yo haré de ti una nueva criatura. Porque lo que los elegidos viven no es otra cosa que la manifestación del amor eterno de un Dios que nunca abandona y que siempre cumple lo que promete. Una llamada irresistible. Amigo mío, cuando hablamos de lo que significa ser elegido por Dios, no podemos pasar por alto la primera y más poderosa de todas las señales, esa llamada irresistible que viene del cielo y que ningún corazón humano puede apagar. Hay algo en la voz de Dios que no se confunde con ninguna otra. No es un simple pensamiento pasajero, ni un consejo humano. Es como un fuego que se enciende en lo más profundo del alma, y que aunque intentemos apagarlo con las distracciones del mundo, vuelve a arder con más fuerza. Es esa voz la que cambia destinos, la que transforma vidas y la que marca la diferencia entre el antes y el después en la historia de una persona. Quizás tú que me escuchas sabes de qué hablo. Has intentado llenar el vacío de tu corazón con relaciones, con dinero, con placeres o con reconocimiento, y aún así sientes que algo te falta. Ese algo es Dios llamándote. El Señor Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 44, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae. Eso significa que si en este momento sientes un deseo profundo de acercarte a Cristo, no es casualidad, no es coincidencia, es la voz de Dios atrayéndote hacia Él. Es el toque del Espíritu Santo diciéndote: ven, yo te he elegido. Recordemos la historia de Saulo de Tarso. Era un perseguidor, un hombre convencido de que hacía lo correcto al levantar su mano contra los cristianos. Pero en el camino a Damasco, en medio de la oscuridad de su corazón, vino una luz que lo derribó y una voz que lo estremeció: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos capítulo 9 versículo 4. Esa voz no fue negociable, no le dio espacio a las dudas, no le permitió huir. Fue una llamada irresistible, y aquel perseguidor se convirtió en Pablo, el más grande de los apóstoles. Así obra Dios con sus elegidos. Rompe nuestras resistencias, derrumba nuestros argumentos y nos atrae con un amor que no se puede explicar con palabras. Cuando Dios te llama, todo alrededor comienza a cambiar. Lo que antes parecía valioso pierde brillo. Lo que antes te ataba ya no tiene la misma fuerza. Empiezas a sentir que el mundo ya no es tu hogar, que fuiste creado para algo más grande. Eso es lo que experimentan los elegidos. Una inquietud santa que no los deja tranquilos
hasta que responden al llamado de su Creador. El profeta Jeremías lo dijo con lágrimas en los ojos: me sedujiste, oh Señor, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Jeremías capítulo 20 versículo 7. Edu, esa es la esencia de esta llamada irresistible. No puedes resistirte cuando es Dios mismo quien te busca. Tal vez hoy tú estás luchando con esa voz. Quizás dices: no estoy listo, tengo demasiados errores, demasiadas cargas. Pero déjame decirte algo: Dios no llama a los perfectos, llama a los quebrantados. No busca a los fuertes, busca a los débiles para mostrar en ellos su poder. La gracia de Cristo no espera que cambies para acercarte, te atrae tal como estás para transformarte. Eso es lo glorioso de esta llamada. No se trata de lo que tú puedas hacer, sino de lo que Dios ya hizo en la cruz. Esa llamada también es persistente. Aunque la ignores, aunque intentes huir, aunque tapes tus oídos, seguirá tocando tu corazón. Como Jonás, que trató de escapar a Tarsis, Dios lo alcanzó en lo más profundo del mar para recordarle que su plan no podía ser detenido. Asimismo, si eres elegido, el Señor usará cada circunstancia, cada fracaso, cada momento de soledad para recordarte que no puedes escapar de su amor. El Salmo 139 versículo 7 lo dice con claridad: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Los elegidos no pueden huir, porque su destino está marcado por la eternidad. Hoy quiero hablarle directamente a tu corazón. Tal vez has sentido esa voz en medio de tus noches más oscuras. Tal vez en el silencio de tu habitación has escuchado ese susurro que dice: vuelve a mí, no lo ignores. Esa es la llamada irresistible del Padre, que no te dejará hasta que entiendas que eres suyo. Esa llamada no solo cambia tu presente, sino que asegura tu futuro. Te recuerda que fuiste comprado con sangre, que tienes un propósito eterno y que tu vida nunca volverá a ser la misma. La pregunta que te hago hoy es: ¿responderás a esa voz? Dios está llamando, no con gritos de condenación, sino con palabras de amor. Te dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Jeremías capítulo 31 versículo 3-8. Esa es la llamada irresistible. Es el inicio de todo lo que los elegidos experimentan. Un encuentro que los marca para siempre y que los lanza a una vida de propósito, fe y esperanza. Dos batallas espirituales más intensas. Cuando Dios elige a un hombre o a una mujer para su gloria, ese llamado no viene sin un precio. Los elegidos no caminan por senderos fáciles ni por carreteras tranquilas. Por el contrario, enfrentan batallas espirituales más intensas que las del común de la gente. Y es que el enemigo sabe quién es peligroso para su reino. El diablo no pierde tiempo atacando a quienes ya tiene atrapados en sus redes. Sus mayores esfuerzos los dirige contra aquellos que con su vida y su testimonio son capaces de traer luz en medio de la oscuridad. Quizás tú que escuchas estas palabras has sentido en tu propia piel esta realidad. Te has preguntado: ¿por qué? Si busco a Dios, siento que mis luchas son cada vez más fuertes. ¿Por qué? Si quiero seguir a Cristo, enfrento oposición desde mi propia casa, desde mis pensamientos, desde circunstancias que parecen diseñadas para hacerme tropezar. Déjame decirte, no es señal de que Dios te haya abandonado, sino prueba de que fuiste escogido. El apóstol Pedro escribió: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 12. Tus pruebas no son un accidente, son la evidencia de que estás en medio de una batalla espiritual. El enemigo busca debilitar tu fe, porque sabe que es tu mayor tesoro. La fe es el arma con la que apagas todos sus dardos de fuego. Por eso muchas veces ataca tu mente, llenándola de dudas, de miedos, de voces que dicen que no podrás salir adelante. Pero la palabra de Dios declara: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades,
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Efesios capítulo 6 versículo 12. Tu guerra no es contra personas, ni contra lo visible. Es una guerra invisible, pero real, contra fuerzas espirituales que buscan apartarte de la verdad. Lo maravilloso es que no estás solo en esta batalla. El Señor mismo se compromete a pelear a tu lado. Él fue quien dijo a su pueblo en medio de la persecución: el Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo capítulo 14 versículo 14. Esa promesa sigue vigente hoy, cuando el mar está delante de ti y el ejército enemigo detrás. Cuando no hay salida humana, Dios abre camino en el desierto y parte en dos las aguas para que pases en seco. Los elegidos conocen que en los momentos más oscuros es cuando más brilla la gloria del Señor. Pero estas batallas también cumplen un propósito: fortalecer tu carácter y afirmar tu fe. El oro solo brilla cuando pasa por el fuego. Así también la fe se purifica en medio de la prueba. Santiago escribió con firmeza: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago capítulo 1 versículo del 2 al 3. Los elegidos no son destruidos por las batallas, son formados en ellas. Cada lágrima derramada en oración, cada noche de angustia en la presencia de Dios, se convierte en un testimonio vivo del poder de su gracia. El enemigo quiere que pienses que tu lucha es en vano, que no vas a resistir, que tus fuerzas se agotarán. Pero la Escritura asegura lo contrario: mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan capítulo 4 versículo 4. Dentro de ti habita el Espíritu Santo, la misma presencia de Dios que levantó a Cristo de entre los muertos. Y si el Espíritu de vida mora en ti, ninguna batalla podrá derrotarte, porque el vencedor ya habita en tu interior. Observa lo que ocurrió con Job. Fue un hombre justo, apartado del mal, pero precisamente por eso el enemigo pidió zarandearlo. Sus pérdidas fueron devastadoras: bienes, familia, salud. Y sin embargo, al final de sus pruebas pudo declarar: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job capítulo 42 versículo 5. Esa es la esencia de las batallas espirituales en los elegidos. Al atravesarlas no solo sobreviven, sino que llegan a conocer a Dios de una manera más íntima y más real. Quizás hoy te encuentras en medio de una tormenta que parece interminable. Tal vez tu corazón está cargado por luchas que nadie más entiende. Tal vez el enemigo ha querido convencerte de que no vale la pena seguir luchando. Pero escucha la voz de Dios que te dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías capítulo 41 versículo 10. Esa palabra es para ti, para que sepas que el elegido nunca pelea solo, porque el Dios Todopoderoso pelea por él. Estas batallas espirituales más intensas no son para tu destrucción, son para tu victoria. Son la señal de que eres escogido y de que tu vida tiene un propósito eterno. Si hoy te sientes débil, recuerda que la gracia de Cristo es suficiente. Si hoy estás cansado, recuerda que su poder se perfecciona en tu debilidad. Y si hoy estás en medio de la guerra, levanta tu mirada, porque el Dios de los ejércitos ya decretó tu triunfo. 3. Una paz sobrenatural en medio de la tormenta. Cuando hablamos de los elegidos, hay algo que los distingue en medio de todas sus pruebas, y es esa paz sobrenatural que los envuelve aun cuando todo a su alrededor parece derrumbarse. No se trata de una calma superficial, ni de un optimismo humano. Se trata de una paz que viene directamente del corazón de Dios. Jesús mismo lo prometió en el Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la doña. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esta paz no depende de las circunstancias, porque mientras el mundo la busca en la ausencia de problemas, los hijos de Dios la encuentran en la presencia de Cristo. Muchos de ustedes hoy
están enfrentando tormentas. Quizás la tormenta de una enfermedad que consume tu cuerpo, o la tormenta de un hogar dividido que roba tus noches de sueño. Puede que sea la tormenta de la incertidumbre financiera, o la de un corazón herido por la traición. Y mientras las olas golpean con fuerza tu barca, sientes que no resistirás mucho más. Es allí donde los elegidos experimentan algo sobrenatural, no porque sean más fuertes que los demás, sino porque saben que Cristo está en la barca. El Evangelio de Marcos capítulo 4 versículo 39 nos cuenta cómo Jesús, en medio de una tormenta feroz, se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y se hizo grande bonanza. Sus discípulos, asombrados, se preguntaban: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ese es el mismo Cristo que camina contigo hoy, el mismo que tiene poder para traer calma a tu tormenta interior. La paz de Dios es un regalo que excede la lógica. Pablo lo expresó con claridad en Filipenses capítulo 4 versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No se trata de una paz que se pueda explicar con palabras humanas, porque mientras otros se desesperan, tú puedes permanecer firme. Mientras otros se hunden en el miedo, tú encuentras seguridad en la promesa de que Dios tiene el control. Esa paz no viene de tus fuerzas, viene de saber que tu vida está en las manos del que nunca pierde una batalla. Los elegidos aprenden que la tormenta no es un castigo, sino un escenario para ver la gloria de Dios. Piensa en Pedro caminando sobre las aguas en Mateo capítulo 14 versículo 29. Mientras sus ojos estuvieron en Jesús, pudo hacer lo imposible, pero en cuanto se fijó en el viento y las olas, comenzó a hundirse. Así nos pasa a nosotros. Cuando nuestros ojos se enfocan en los problemas, el miedo nos paraliza, pero cuando nuestra mirada se fija en Cristo, recibimos esa paz que nos sostiene, aun en medio del caos. Esa paz también transforma la manera en que enfrentamos el sufrimiento. El mundo nos enseña a huir del dolor, a evitarlo a toda costa. Pero los elegidos descubren que incluso en el valle más oscuro, Dios está presente. El Salmo 23 versículo 4 lo declara con poder: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La paz de Dios no significa que nunca llorarás, pero sí significa que en tus lágrimas encontrarás consuelo. No significa que no sentirás el golpe de la tormenta, pero sí que no te hundirás, porque hay una mano eterna que te sostiene. Esa paz no solo te cambia a ti, también impacta a los que te rodean. Cuando alguien te ve atravesar una tormenta y aún así mantener tu confianza en Dios, se da cuenta de que tu fe es real. Los elegidos se convierten en faros de esperanza en medio de la oscuridad. La gente se pregunta cómo puedes sonreír cuando la vida parece injusta. ¿Cómo puedes seguir adelante cuando todo apunta a la derrota? Y es entonces cuando puedes testificar que no eres tú, sino Cristo en ti. Esa paz se convierte en tu testimonio más poderoso, una predicación viva que habla más fuerte que las palabras. Tal vez hoy sientes que tu tormenta es demasiado fuerte, que las olas te superan y que no hay salida. Déjame recordarte que Jesús sigue diciendo las mismas palabras que dijo hace 2000 años. No temas, cree solamente. Marcos capítulo 5 versículo 36:6. Si confías en Él, aunque la tormenta ruja, tendrás paz en tu corazón. Esa es la marca de los elegidos. No viven esclavos del miedo, viven confiados en la victoria de Cristo. Quiero que te aferres a esta promesa del Señor en Isaías capítulo 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esa es tu herencia como hijo de Dios. Esa es la paz que no se negocia, la paz que no se compra, la paz que solo Cristo puede dar. Y hoy esa paz está disponible para ti. No importa cuán grande sea la tormenta, no importa cuán larga haya sido la noche, el príncipe de paz está contigo. Si lo dejas entrar en tu barca, si confías en su poder,
esa tormenta no terminará destruyéndote, sino revelándote cuánto te ama y cuánto poder tiene sobre tu vida. 4. Hambre y sed de la palabra. Hay una señal que nunca falta en la vida de los que han sido escogidos por Dios, y es un hambre y una sed insaciables por su palabra. Esa necesidad no nace de un impulso religioso, ni de una costumbre heredada, sino de un fuego que arde en lo más profundo del corazón. Es el Espíritu Santo mismo quien despierta en nosotros ese deseo que nada más puede saciar. Jesús lo declaró con una promesa en Mateo, capítulo 5, versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esa hambre y esa sed son la evidencia de que el alma ha probado algo que el mundo no puede dar, y que ya no se conforma con menos que la verdad eterna. Piensa en tu propia vida. Tal vez antes buscabas llenar tu mente con las noticias del día, con conversaciones pasajeras, con entretenimiento vacío, pero ahora algo cambió. Ahora hay un anhelo que te impulsa a abrir la Biblia, a escuchar la voz de Dios en cada versículo. Esa no es una coincidencia, es la obra de Dios en tu interior. Los elegidos descubren que la palabra no es un libro antiguo ni un conjunto de mandamientos fríos, sino alimento vivo para el alma. El profeta Jeremías lo expresó con intensidad. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Jeremías capítulo 15 versículo 16. Cada página se convierte en pan para el hambriento y en agua fresca para el sediento. Pero este hambre no siempre es cómoda. Al contrario, a veces se convierte en un peso en el corazón. El mundo se burla, la rutina te distrae, las responsabilidades parecen robarte el tiempo. Sin embargo, los elegidos sienten esa urgencia que los empuja a buscar a Dios de madrugada, a abrir la Escritura aunque el cansancio los venza, a meditar en sus promesas en medio del ruido. Es un hambre que no entiende de horarios ni de excusas. El Salmo 119, versículo 103, describe esta experiencia con ternura. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Así es como los hijos de Dios experimentan su palabra, como un manjar espiritual que da fuerzas para seguir adelante. La sed de la palabra también se manifiesta en los momentos de sequía espiritual. Todos enfrentamos temporadas donde el corazón parece árido, donde la oración se vuelve difícil y la fe parece desvanecerse. Es en esos momentos donde el Espíritu trae un clamor más profundo. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Salmo 42, versículo 1. Fe. Esa sed lleva al creyente a correr de nuevo a las Escrituras, porque sabe que solo allí encontrará el agua viva que restaura su alma. Jesús mismo dijo en Juan capítulo 7, versículo 37, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. La palabra nos conduce a Cristo, y Cristo es la fuente que sacia para siempre. Este hambre y sed de la palabra producen una transformación visible. El corazón se sensibiliza, la mente se renueva, la vida comienza a reflejar la luz de Cristo. Los elegidos no solo leen la Biblia, la viven. La obediencia deja de ser una carga y se convierte en un gozo, porque entienden que cada mandamiento es un regalo del Padre que quiere nuestro bien. David lo sabía cuando escribió, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, versículo 105. En medio de la oscuridad, la palabra se convierte en guía. En medio de la confusión, se convierte en verdad. En medio del dolor, se convierte en consuelo. Es imposible tener hambre y sed de la palabra y no ser cambiado por ella. El que abre las Escrituras con un corazón dispuesto, se encuentra con la voz misma de Dios hablándole a su situación. La Biblia se convierte en respuesta a las preguntas más profundas, en medicina para las heridas más ocultas, en esperanza para los momentos más oscuros. Por eso los elegidos no se conforman con una fe superficial, no se alimentan de lo que otros digan, sino que van directo a la fuente, porque saben que allí está la vida. Jesús dijo en Mateo capítulo 4, versículo 4, no solo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esa verdad sigue sosteniendo a los escogidos hasta hoy. Tal vez hoy sientes que tu corazón se ha enfriado, que tu hambre por la palabra se ha debilitado. Quiero decirte que eso no significa que Dios se ha apartado de ti. Al contrario, esa inquietud es una invitación del Espíritu Santo para volver a la mesa del banquete eterno. Él quiere recordarte que la palabra es la fuente de tu fortaleza, el lugar donde encontrarás la dirección que tanto necesitas, la voz que calmará tu ansiedad y la verdad que te dará paz. Si clamas al Señor con sinceridad, Él encenderá de nuevo ese fuego y saciará tu alma, como lo prometió en Isaías capítulo 55 versículo 1. A todos los sedientos, venid a las aguas. El hambre y la sed de la palabra son, al final, una señal de vida espiritual. Un corazón muerto no anhela a Dios, pero un corazón elegido late con deseo de escuchar su voz. Si hoy experimentas ese anhelo, aunque sea pequeño, aunque sea débil, abrázalo. Es la marca de que Dios te está atrayendo más cerca de Él. Y cada vez que te alimentes de la palabra, tu espíritu será fortalecido, tu fe será renovada y tu vida dará testimonio de que Cristo es real. Porque los elegidos nunca se sacian con lo que el mundo ofrece, solo encuentran satisfacción en el pan de vida y en el agua viva que fluyen de la presencia de Dios. 5. Un corazón que ama más allá de lo lógico. Hay una marca inconfundible en aquellos que han sido elegidos por Dios, y es un corazón que ama más allá de lo lógico. No es un amor humano, condicionado, limitado por lo que recibe a cambio. Es un amor sobrenatural, nacido en lo profundo del alma por obra del Espíritu Santo. Ese amor no se entiende desde la razón, porque ama donde otros odian, perdona donde otros se vengan, y abraza donde otros rechazan. Jesús mismo lo dijo con toda claridad en Juan capítulo 13, versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. No dijo que seríamos reconocidos por nuestra elocuencia, por nuestros logros o por nuestra religiosidad, sino por la manera en que amamos. El corazón humano por naturaleza busca justicia inmediata y muchas veces venganza. Cuando alguien nos hiere, nuestro instinto es devolver el golpe. Cuando alguien nos traiciona, levantamos murallas para no volver a confiar. Pero el corazón que ha sido tocado por Dios actúa de forma diferente. Ese corazón se convierte en reflejo del amor de Cristo, que perdonó a los que lo crucificaban y oró por quienes lo despreciaban. Lucas capítulo 23, versículo 34 nos muestra esa escena incomparable. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese es el amor más allá de lo lógico, un amor que trasciende la justicia humana para mostrar la gracia divina. Los elegidos saben lo que significa cargar heridas profundas. Muchos han experimentado el dolor de palabras hirientes, de abandonos, de traiciones que dejaron cicatrices. Sin embargo, en lugar de dejar que esas marcas se conviertan en cadenas de odio, el Espíritu Santo transforma el dolor en capacidad de amar. No es un proceso fácil, pero es un milagro real. Esteban, al ser apedreado injustamente, levantó su voz y clamó: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos capítulo 7 versículo 60. En su último aliento, su amor fue mayor que su sufrimiento. Así obran los elegidos, aman más allá de lo que parece posible. Este amor más allá de lo lógico también se expresa en el servicio. Los elegidos descubren que no pueden vivir para sí mismos, sino que su gozo está en dar. El apóstol Juan escribió: nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Primera de Juan capítulo 4 versículo 19. Cuando entendemos la magnitud del amor de Dios hacia nosotros, no queda otra respuesta más que amar a los demás. Ese amor se manifiesta en actos pequeños y grandes, en un perdón concedido, en un plato compartido, en una palabra de aliento en medio del dolor. Sin embargo, amar más allá de lo lógico siempre conlleva un precio.
Habrá quienes no entiendan, quienes consideren tu amor debilidad, quienes se aprovechen de tu bondad. Pero Jesús nos advirtió en Mateo, capítulo 5, versículo 44, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esta instrucción desafía toda lógica humana. Es fácil amar a quien te ama, pero el verdadero amor de los elegidos se demuestra en amar a los que parecen imposibles de amar. Allí se revela la diferencia entre un corazón natural y un corazón transformado por la gracia. Este amor más allá de lo lógico también trae descanso, porque el odio consume, la amargura enferma, la venganza encadena, pero el amor libera. El apóstol Pablo lo resumió con poder en 1 de Corintios capítulo 13 versículo 7. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esa es la fortaleza de un corazón elegido, un corazón que puede soportar pruebas, creer en lo imposible y esperar contra toda esperanza, porque ha sido llenado con el amor eterno de Dios. Tal vez hoy tú que me escuchas sientes que ya no puedes amar, que las heridas son demasiado profundas, que tu corazón se ha endurecido por los golpes de la vida. Pero quiero recordarte que no es en tus fuerzas donde nacerá ese amor, sino en las de Cristo. Él puede arrancar la amargura, sanar las cicatrices y plantar en ti un amor nuevo, un amor que no busca lo suyo, un amor que es capaz de abrazar incluso al que te hirió. Romanos capítulo 5, versículo 5, nos asegura que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esa es tu esperanza. No se trata de lo que tú logres producir, sino de lo que Dios ya puso dentro de ti. Los elegidos son reconocidos porque llevan un amor que desconcierta, que rompe barreras, que sana familias, que une lo que estaba dividido y que levanta al que había caído. Ese amor es la fuerza más poderosa de este mundo, porque proviene del cielo. Si dejas que Cristo lo derrame en tu corazón, descubrirás que incluso en medio del dolor podrás amar, y ese amor será tu victoria, tu testimonio y tu mayor arma contra las tinieblas. Una fuerza interior inexplicable. Cuando hablamos de los elegidos de Dios, hay algo que siempre sorprende a quienes lo rodean. No es su capacidad intelectual, ni sus recursos, ni siquiera sus talentos. Lo que verdaderamente los distingue es una fuerza interior que parece inexplicable, una fuerza que se manifiesta cuando todo alrededor se derrumba, cuando las circunstancias dicen que deberían rendirse, pero ellos siguen en pie. Esa fuerza no proviene de la motivación humana, no nace de un corazón obstinado, nace de la presencia del Espíritu Santo que habita en lo profundo de sus vidas. El apóstol Pablo lo expresó con palabras inolvidables en Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Observa bien que no dijo todo lo puedo por mi disciplina, ni todo lo puedo por mis capacidades. Dijo en Cristo, porque entendía que la fuente de su fortaleza no estaba en él mismo, sino en su unión con el Hijo de Dios. Esta es la diferencia que marca la vida de un elegido. Mientras otros dependen de sus propias fuerzas, ellos se apoyan en una fuerza invisible que nunca falla. Quizás tú que escuchas estas palabras, has vivido momentos donde sentías que no podías más. Tal vez la enfermedad golpeó tu cuerpo, tal vez las finanzas se agotaron, tal vez una traición quebró tu confianza, y todo te decía que no había razón para seguir luchando. Sin embargo, algo dentro de ti se levantó. Una voz interior te dijo que no estabas solo, que aún había esperanza. Esa es la fuerza inexplicable de Dios. Isaías capítulo 40 versículo 29 lo dice con claridad. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Esa es la promesa que sostiene a los hijos de Dios. Cuando tus fuerzas llegan al límite, comienzan las de Él. La fuerza de los elegidos no se mide por lo que aparentan, sino por lo que resisten en secreto. Esa madre que ora de madrugada por sus hijos y sigue confiando aunque las circunstancias no cambien.
está mostrando una fuerza espiritual más grande que cualquier músculo humano. Ese creyente que soporta críticas, burlas o persecución, pero mantiene su fe intacta, está demostrando una fortaleza que no se puede explicar con lógica. Jesús mismo lo dijo en Juan, capítulo 16, versículo 33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La victoria de Cristo es la fuente de la fortaleza de los suyos. Lo extraordinario de esta fuerza es que no elimina la fragilidad humana, la transforma. Pablo confesó en 2 de Corintios capítulo 12 versículo 9 que había rogado al Señor 3 veces para que quitara de él un aguijón. Pero el Señor le respondió: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo concluyó diciendo: por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Eso es lo que hace que los elegidos tengan una fuerza inexplicable. Aceptan sus debilidades, pero en lugar de ser vencidos por ellas, se convierten en escenarios donde la gloria de Dios se manifiesta con más intensidad. Esa fuerza interior también se refleja en la capacidad de levantarse una y otra vez después de las caídas. El justo no es aquel que nunca tropieza, sino el que no permanece en el suelo. Proverbios capítulo 24 versículo 16 lo afirma con contundencia: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Los elegidos saben que cada tropiezo no es el final, sino una oportunidad para ver la gracia de Dios levantándolos con más poder. Mientras el enemigo intenta susurrar que todo terminó, la fuerza del Espíritu Santo grita dentro de ellos que la historia apenas comienza. Es posible que hoy tú te sientas débil, agotado, sin fuerzas para continuar. Tal vez tu carga se ha vuelto demasiado pesada y piensas que ya no tienes la capacidad de resistir. Pero escucha bien, esa sensación es el punto exacto donde la fuerza de Dios quiere manifestarse. No tienes que producirla tú, no tienes que fingir que eres fuerte. Solo necesitas abrir tu corazón y permitir que el Espíritu Santo te llene con poder desde lo alto. Jesús prometió en Hechos capítulo 1 versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Ese poder no es teórico, es real. Es el mismo que levantó a Cristo de los muertos y que hoy quiere levantarte a ti. Los elegidos viven con una fuerza interior inexplicable porque no caminan en su propia capacidad, sino en el poder de Dios. Esa fuerza es la que los hace atravesar el valle de sombra de muerte sin temor, la que los hace cantar himnos en medio de la cárcel como Pablo y Silas, la que los hace confiar aunque el diagnóstico médico sea adverso, la que los impulsa a seguir sirviendo aunque el mundo los rechace. Esa fuerza no tiene explicación humana, porque es celestial. Y ahora quiero hablarte directamente a ti. Si estás cansado, si tus fuerzas se han agotado, si sientes que ya no puedes seguir, este es el momento de clamar al Señor. Isaías capítulo 40 versículo 31 nos da una promesa que nunca falla. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa palabra es para ti hoy. Espera en el Señor y Él te llenará de la fuerza inexplicable que distingue a sus elegidos. 7 respuestas de Dios en momentos claves. En la vida de los elegidos de Dios hay algo que se repite una y otra vez. Las respuestas divinas llegan en los momentos más claves, en aquellos instantes en los que parece que todo está perdido, cuando el corazón siente que ya no hay salida, cuando las fuerzas humanas se agotan y la esperanza comienza a desvanecerse. Es allí donde Dios, en su soberanía y amor, interviene de manera sorprendente. Las Escrituras nos muestran que el Señor nunca llega tarde, aunque muchas veces no responde cuando nosotros lo esperamos. Él responde en el momento exacto en el que su gloria será más evidente y nuestra fe quedará más firme. Piensa en Daniel en el foso de los leones. Para los hombres ya era tarde,
La sentencia estaba sellada. El profeta estaba rodeado por las fauces de la muerte. Sin embargo, en ese momento crítico, Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones. Daniel capítulo 6 versículo 22. Esa fue una respuesta clave, no solo para librar a Daniel, sino para mostrar a todo un imperio que el Dios de Israel es el único Dios vivo. Los elegidos conocen esta realidad. Dios responde justo cuando parece imposible, porque su poder se perfecciona en la imposibilidad. Jesús también nos enseñó esto en la tumba de Lázaro. Marta y María habían clamado antes, pero Cristo se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Cuando llegó, Lázaro llevaba 4 días muerto. Humanamente todo estaba acabado, pero en ese momento clave Jesús declaró: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan capítulo 11 versículo 25. La respuesta de Dios no vino en el tiempo de los hombres, vino en el tiempo de Dios, y esa respuesta cambió la desesperación en testimonio, el duelo en victoria, la tumba en escenario de resurrección. Los elegidos experimentan esta verdad en sus propias vidas. Tal vez tú hoy estás esperando una respuesta y sientes que Dios guarda silencio. Quizás oraste por años por tu familia, por tu salud, por un cambio en tu situación, y no ves resultados. Pero escucha lo que dice Habacuc, capítulo 2, versículo 3. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. El silencio de Dios no significa ausencia, significa preparación. Él está ordenando las piezas, está moldeando tu corazón, está esperando el momento perfecto para responder de una manera que supere todo lo que imaginaste. La respuesta de Dios en momentos claves también es guía en medio de la confusión. Cuando no sabes qué decisión tomar, cuando los caminos parecen inciertos, el Señor promete dirigir a sus hijos. El Salmo 32 versículo 8 lo afirma con ternura: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Los elegidos no caminan a ciegas, caminan con la seguridad de que el Dios eterno va delante de ellos, abriendo senderos donde no los hay. A veces, esa respuesta no es lo que pedimos, sino lo que necesitamos. Pablo rogó 3 veces que se le quitara el aguijón de la carne, pero la respuesta de Dios fue diferente: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Segunda de Corintios capítulo 12 versículo 9. Los elegidos aprenden a confiar en que cada respuesta, incluso cuando no coincide con su deseo, es siempre para bien. Romanos capítulo 8 versículo 28 nos lo recuerda: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esa es la certeza que da descanso en medio de la espera. Tal vez hoy tú estás en una encrucijada de tu vida. Tal vez necesitas una respuesta urgente y no entiendes por qué parece que el cielo guarda silencio. Pero quiero decirte algo: Dios no se ha olvidado de ti. Él te escucha. Él conoce tus lágrimas. Él entiende tu clamor. Y en el momento clave, en el instante en que menos lo esperes, pero más lo necesites, la respuesta llegará, no por tu tiempo, sino por el suyo. Y cuando llegue, verás que fue perfecta, que no faltó nada, que cada segundo de espera tuvo sentido. Los elegidos saben que no caminan bajo la suerte ni bajo el azar. Caminan bajo la dirección de un Dios que responde en el tiempo exacto. Y aunque a veces esa respuesta parezca tardar, nunca llega tarde. El Señor mismo te dice hoy en Jeremías capítulo 33 versículo 3: clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esa es la promesa para tu vida. No importa cuán fuerte sea la tormenta, cuán cerradas estén las puertas, cuán larga sea la noche, en el momento clave el Dios que eligió tu vida dará la respuesta que transformará tu historia. 8. Soledad que se convierte en intimidad con Dios. Uno de los secretos más profundos en la vida de los elegidos
Es la soledad que se convierte en intimidad con Dios. A primera vista, la soledad parece un castigo, un lugar vacío, un tiempo en el que nadie te acompaña y en el que incluso los amigos y la familia se alejan. El corazón humano le teme a la soledad porque no quiere quedarse a solas con sus pensamientos, porque prefiere el ruido que esconde las heridas. Sin embargo, en la vida de aquellos que han sido llamados por Dios, la soledad se transforma en un regalo divino, en un espacio donde el alma se encuentra cara a cara con su Creador. Los elegidos saben lo que significa ser incomprendidos. Muchos de los que están a su alrededor no entienden su fe, no entienden sus convicciones, no comprenden las decisiones que toman para honrar a Dios. Esa incomprensión a veces trae rechazo, y el rechazo lleva a la soledad. Pero la soledad no destruye a los elegidos, los lleva a una relación más profunda con el Señor. David, mientras huía de Saúl, escribió en Salmos capítulo 63, versículo 1: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. En su soledad en el desierto, David descubrió que Dios era suficiente, que cuando no había compañía humana, la presencia del Altísimo llenaba todos los vacíos. Jesús mismo nos dio el ejemplo de transformar la soledad en intimidad. El Evangelio de Lucas capítulo 5 versículo 16 dice: Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. El Hijo de Dios, rodeado de multitudes, buscaba deliberadamente la soledad para estar con su Padre. Eso nos enseña que la soledad no siempre es abandono. Muchas veces es una invitación de Dios para escuchar su voz sin distracciones. Es en ese silencio, lejos del ruido del mundo, donde el corazón percibe la voz suave y apacible del Espíritu. Los elegidos también experimentan que la soledad revela quién realmente es Dios en sus vidas. Cuando todo apoyo humano desaparece, descubren que su sostén nunca fueron las personas, sino el Señor. El apóstol Pablo testificó en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 16: En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Esa es la experiencia de los escogidos. Aunque los hombres fallen, Dios nunca los abandona, y en esa aparente soledad nace una intimidad que fortalece más que cualquier compañía. Esa intimidad convierte la soledad en un altar. Lo que parecía un cuarto vacío se transforma en un lugar santo, donde las lágrimas se convierten en oraciones y las oraciones en encuentros con el Dios vivo. Allí el alma se despoja de todo disfraz, se muestra tal cual es y recibe la ternura de un Padre que conoce cada herida. El Salmo 34, versículo 18 nos da un consuelo eterno. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. En la soledad los elegidos descubren que nunca están realmente solos, porque el Dios de toda consolación se sienta a su lado. La soledad también tiene un propósito mayor: preparar a los elegidos para su misión. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de ser enviado a liberar a Israel. Elías se escondió junto al arroyo de Querit antes de enfrentarse a los profetas de Baal. Jesús mismo estuvo 40 días en el desierto antes de comenzar su ministerio. En todos estos casos, la soledad fue escuela, fue entrenamiento, fue el lugar donde Dios moldeó corazones, quebrantó orgullos y fortaleció la fe. Los elegidos entienden que la soledad no es un tiempo perdido, es un tiempo invertido en intimidad con Dios. Quizás tú que lees estas palabras te sientes solo hoy. Tal vez sientes que nadie entiende lo que vives, que tus amigos no están, que tu familia no te comprende, que tus luchas son invisibles para los demás. Pero déjame decirte algo: esa soledad puede ser el lugar donde experimentes la intimidad más profunda con tu Creador. No estás olvidado, estás siendo invitado. Dios está llamando tu corazón para que te acerques a Él y descubras que su amor es suficiente. El mismo Jesús prometió en Mateo capítulo 28, versículo 20:
Aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Esa promesa rompe el peso de la soledad, porque asegura que nunca habrá un día en el que estés verdaderamente solo. La soledad que se convierte en intimidad con Dios no es una carga, es una bendición disfrazada. Es el espacio donde las lágrimas encuentran consuelo, donde los miedos son reemplazados por confianza, donde el alma cansada halla descanso en los brazos eternos, y es también el lugar donde el Señor revela su plan y su propósito de manera más clara. Los elegidos no temen a la soledad, porque han aprendido que en ella se encuentran con el amado. Y una vez que has probado esa intimidad, nunca vuelves a verla como un castigo, sino como un privilegio. Si hoy te sientes solo, abre tu corazón al Señor, habla con Él como con tu mejor amigo, llora en su presencia, espera en silencio su respuesta. Descubrirás que esa soledad se transforma en el encuentro más precioso de tu vida, y en adelante, cada vez que la soledad toque tu puerta, no la temerás, porque sabrás que detrás de ella te espera el abrazo de Dios. 9. Uno de los mayores privilegios de los elegidos es descubrir que su vida no está gobernada por la casualidad, ni por los caprichos del destino, sino por un propósito que va mucho más allá de ellos mismos. El ser humano natural suele vivir centrado en su propio bienestar, en sus deseos, en alcanzar metas personales y terrenales. Pero los que han sido llamados por Dios se dan cuenta de que su historia forma parte de un plan eterno, de algo mucho más grande de lo que pueden imaginar. El profeta Jeremías lo oyó de boca del mismo Dios, cuando le dijo en Jeremías capítulo 29 versículo 11: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Los elegidos entienden que no caminan sin rumbo, sino que son guiados por la mano del Creador hacia un propósito divino. Este propósito, que va más allá de ellos mismos, se revela cuando el hombre reconoce que no vive solo para sí. Pablo lo expresó con contundencia en Gálatas capítulo 2 versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa declaración muestra que el elegido no centra su vida en su propio ego, sino en reflejar a Cristo al mundo. Su existencia deja de girar en torno a lo que puede ganar y comienza a girar en torno a lo que puede entregar. Los elegidos entienden que fueron creados con un llamado específico. Moisés fue preparado en la corte de Faraón, no para disfrutar de privilegios, sino para liberar a un pueblo oprimido. Esther fue puesta en el palacio para un tiempo como este. Esther capítulo 4 versículo 14, para interceder por la vida de toda una nación. Elías fue llevado al Carmelo no para mostrar su poder, sino para revelar al único Dios verdadero. En todos los casos, el propósito de Dios superó los intereses personales de sus siervos. Así también sucede contigo. Tu vida tiene un llamado que va más allá de tus planes, un propósito que impacta a otros y que refleja la gloria de Dios en la tierra. Pero este propósito no siempre se descubre en los momentos de éxito. Muchas veces se forja en medio de la prueba. José fue traicionado por sus hermanos y vendido como esclavo. Pero cuando miró hacia atrás, pudo decir en Génesis capítulo 50 versículo 20: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Los elegidos entienden que incluso las lágrimas y las injusticias forman parte del camino hacia un propósito mayor. Lo que parecía derrota se convierte en instrumento de bendición para otros. Este propósito, que va más allá de ellos mismos, también los convierte en portadores de esperanza. Jesús nos llamó a ser luz del mundo y sal de la tierra. Eso significa que nuestra vida debe marcar una diferencia, que nuestra fe debe inspirar a otros, que nuestras palabras deben levantar al caído. Los elegidos no pueden conformarse con una fe privada y silenciosa, porque el propósito que Dios les da es público, visible,
transformador. Mateo capítulo 5 versículo 16. Nos lo recuerda. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tal vez hoy tú te sientes insignificante, como si tu vida no tuviera valor ni rumbo. Quizás piensas que tus días pasan sin importancia, que no hay razón para lo que vives, pero déjame decirte con toda certeza, si eres un hijo de Dios, tu vida tiene un propósito eterno. No estás aquí por accidente. Fuiste colocado en este tiempo, en este lugar y en estas circunstancias para cumplir una misión que impactará a otros y que glorificará el nombre del Señor. Efesios capítulo 2 versículo 10 lo confirma, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ese propósito te lleva a ver la vida de manera diferente. Ya no vives solo para acumular cosas. Ya no buscas únicamente tu beneficio. Tu corazón empieza a arder por lo que arde en el corazón de Dios: las almas, la justicia, la misericordia, el amor. Y en ese momento descubres la mayor libertad. No fuiste creado para ti mismo. Fuiste creado para servir a tu Señor y bendecir a otros. Esa entrega no te roba nada. Al contrario, te da sentido, porque nada llena más que vivir para un propósito que trasciende la vida terrenal. Si hoy estás buscando alivio para tu corazón y dirección para tu vida, escucha bien. Tu propósito va más allá de ti. El Señor quiere usar tus talentos, tu historia, incluso tus cicatrices, para cumplir un plan eterno. Y cuando lo descubras, cada paso cobrará sentido, cada lucha tendrá un propósito, y cada día será una oportunidad de reflejar a Cristo al mundo. Los elegidos viven con esa certeza, y por eso no se rinden, porque saben que su vida tiene un destino divino, que va mucho más allá de lo que ellos pueden ver. Es una esperanza inquebrantable en la eternidad. Hay algo que sostiene a los elegidos en medio de todas las tormentas, de todas las pruebas y de todas las lágrimas, y es una esperanza inquebrantable en la eternidad. El mundo ofrece esperanzas pasajeras: el éxito, el dinero, la salud, los logros, pero cada una de ellas se desvanece con el tiempo. La verdadera esperanza no se encuentra en lo que el ojo puede ver, sino en lo que Dios ha prometido. Esa esperanza no se quiebra, porque no depende de los cambios de la vida, depende de la fidelidad eterna de aquel que no puede fallar. Jesús lo dijo con palabras que siguen consolando los corazones después de 2000 años. En Juan capítulo 14 versículo 2, declaró: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¡Qué promesa tan gloriosa! El Hijo de Dios mismo asegura que la eternidad no es un sueño, no es un mito, no es un consuelo ilusorio. Es una realidad tan cierta que ya tiene un lugar preparado para ti. Los elegidos saben que este mundo no es su destino final, que son peregrinos en camino hacia un hogar eterno. Esta esperanza en la eternidad no significa que los elegidos estén ajenos al dolor del presente. Al contrario, muchas veces enfrentan pérdidas, enfermedades, injusticias y persecuciones. Pero lo que los sostiene es la certeza de que todo esto es temporal, de que un día será reemplazado por gloria eterna. Pablo lo expresó con convicción en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Para el mundo el sufrimiento es inútil, pero para los hijos de Dios es el recordatorio de que lo mejor está por venir. La esperanza en la eternidad también transforma la manera en que los elegidos enfrentan la muerte. El ser humano natural le teme a la muerte porque la percibe como el final, como un abismo oscuro e incierto, pero el creyente la mira como una puerta hacia la vida verdadera. El apóstol Pablo exclamó en Filipenses capítulo 1 versículo 21: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa es la confianza que solo los elegidos pueden experimentar. No se trata de despreciar la vida presente,
sino de entender que la vida eterna en la presencia de Dios es infinitamente mejor. Esta esperanza también les da valor para vivir con propósito en la tierra. Los elegidos no se paralizan esperando el cielo, sino que se convierten en portadores de esperanza para otros mientras llegan a la meta. Ellos saben que su testimonio, sus palabras y sus acciones deben mostrar al mundo que hay algo más allá de este valle de sombras. Pedro lo exhortó en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Los elegidos viven como testigos vivientes de que la eternidad es real. Quizás hoy tu corazón está cargado por el miedo al mañana. Quizás has perdido a alguien que amabas y sientes que la muerte lo ha arrebatado todo, o tal vez la incertidumbre del futuro te roba la paz. Pero déjame recordarte lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. La tristeza puede tocar la vida del creyente, pero nunca lo destruye, porque detrás de cada despedida está la promesa del reencuentro en la eternidad. La esperanza en la eternidad es inquebrantable porque descansa en Cristo resucitado. Si Jesús hubiera quedado en la tumba, nuestra fe sería vana. Pero la Escritura proclama en Primera de Corintios capítulo 15 versículo 20: Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Esa resurrección es la garantía de que los que creen en Él también vivirán para siempre. Esa esperanza es firme, porque está asegurada por el poder del mismo que venció a la muerte. Y aquí está el alivio que tu alma necesita hoy. No importa cuán grande sea tu dolor, no importa cuán incierto sea tu futuro, si tu vida está en Cristo, tienes una esperanza que nada ni nadie puede arrebatarte. Esa esperanza te da fuerzas para soportar las pruebas, te da paz para enfrentar el presente y te da gozo al mirar hacia el futuro. Los elegidos viven con los ojos puestos en la eternidad, sabiendo que un día escucharán la voz de su Señor diciendo: Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Mateo capítulo 25 versículo 21p. Así que no te aferres a lo que se desvanece, aférrate a lo eterno. No pongas tu confianza en lo que mañana puede perderse, ponla en aquel que permanece para siempre. Si Cristo vive en ti, tu esperanza está asegurada en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Esa es la herencia de los elegidos, una esperanza inquebrantable en la eternidad. Queridos amigos, después de recorrer estas verdades acerca de lo que experimentan los elegidos de Dios, llegamos a una conclusión que no puede pasarse por alto. La vida de los hijos de Dios está marcada por señales que no dependen de la fuerza humana ni de la lógica del mundo, sino de la obra soberana del Espíritu Santo en sus corazones. Cada aspecto que hemos visto no es un simple concepto religioso, es una realidad viva que se manifiesta en aquellos que han sido llamados por gracia y redimidos por la sangre de Jesucristo. Los elegidos conocen esa llamada irresistible que los arranca de la oscuridad y los lleva hacia la luz. Saben lo que significa enfrentar batallas espirituales más intensas, porque el enemigo busca derribarlos, pero descubren que no están solos, que el Señor pelea por ellos. Han aprendido lo que es gozar de una paz sobrenatural en medio de las tormentas más violentas, una paz que el mundo no puede dar ni quitar. Llevan dentro un hambre y una sed insaciables por la palabra, porque saben que de ella depende su vida espiritual. Caminan con un corazón que ama más allá de lo lógico, porque el amor de Dios ha sido derramado en ellos y los capacita para perdonar y servir. Los elegidos viven fortalecidos con una fuerza interior inexplicable que se manifiesta en su debilidad y los hace levantarse una y otra vez. Han experimentado respuestas divinas en momentos claves, cuando parecía que todo estaba perdido, y Dios mostró que nunca llega tarde. Han transformado la soledad en intimidad con Dios,
entendiendo que no se trata de abandono, sino de la oportunidad más hermosa para encontrarse cara a cara con su Creador. Han descubierto que su propósito va más allá de ellos mismos, que no viven para sus propios intereses, sino para la gloria de Dios y el servicio a los demás. Y finalmente, llevan en el alma una esperanza inquebrantable en la eternidad, esa certeza de que el cielo es real y de que un día estarán para siempre en la presencia de su Señor. Todo esto nos lleva a reconocer que la vida de los elegidos no es fácil, pero es gloriosa. No está exenta de lágrimas ni de luchas, pero está llena de promesas cumplidas y de una fidelidad divina que nunca falla. La conclusión de estas verdades es que si hoy escuchas la voz de Dios llamándote, no endurezcas tu corazón. Si sientes que algo en tu interior te dice que este mensaje es para ti, es porque el Espíritu Santo está tocando a tu puerta. El Evangelio de Juan capítulo 10 versículo 27 dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Esa es la invitación hoy, a escuchar la voz de Cristo y seguirlo. Este es el momento de decidir a quién pertenecerá tu vida. No hay alivio verdadero fuera de Jesús. No hay paz duradera fuera de su gracia. No hay esperanza firme fuera de su promesa. Por eso, como lo hizo Billy Graham tantas veces al final de sus mensajes, yo también te invito ahora a entregar tu corazón a Cristo. Ven tal como estás, con tus dudas, con tus cargas, con tus pecados, con tu cansancio. Él te recibe, Él te limpia, Él te transforma y te asegura que nada ni nadie podrá arrebatarte de su mano. La conclusión es clara: Dios tiene para ti una vida marcada por su poder, su propósito y su promesa eterna. No pospongas más el llamado. No sigas buscando lo que solo Cristo puede darte. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de reconciliarte con Dios. Hoy es el día de abrazar tu identidad como uno de sus elegidos. Y cuando lo hagas, descubrirás que todo lo que hemos compartido no son palabras, sino una realidad que llenará tu vida de fe, esperanza y amor. Amigos, si este mensaje ha tocado tu corazón, quiero invitarte a dar un paso más. Suscríbete a este canal para que sigamos caminando juntos en la palabra de Dios y recibiendo mensajes que fortalezcan tu fe cada semana. Deja tu comentario aquí abajo. Quiero leer lo que Dios está haciendo en tu vida y orar contigo en tus luchas y victorias. Y no te quedes con esto solo para ti. Comparte este video con alguien que lo necesite, porque nunca sabes a quién puede llegarle justo en el momento indicado. Recuerda, tú puedes ser el instrumento que Dios use para llevar alivio y esperanza a otro corazón.